Vamos a hablar un poquito de la donación de órganos desde el proceso de la Liga, pero esto incluye adicionalmente el proceso de donación de órganos en Colombia y entender un poquito de qué se trata, por qué debemos estar todos informados y cuáles son las situaciones en las cuales tenemos que estar alerta. El proceso es un acto básicamente donde se donan los órganos y los tejidos, debe ser voluntario, desinteresado y altruista. La palabra donación viene del latín regalo, así que no puede haber ni puede mediar ningún tipo de remuneración al nosotros dar este tipo de regalos y este tipo de situaciones como son la donación de un órgano o un tejido. Es en el acto, en el cual en vida una persona decide, ¿cierto?, dar uno de sus órganos o tejidos, o después de su muerte la familia o el mismo paciente o el Estado tienen la autorización o dan la autorización para que estos órganos luego sean extraídos y trasplantados a otra persona a quienes lo necesitan. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, cómo estamos en donación de órganos en Colombia versus el resto del mundo. Desafortunadamente estamos muy mal. La tasa de donación en Colombia es de 6.4 donantes por millón de habitantes y la tasa efectiva de trasplantes habla de 23.2 trasplantes por millón de habitantes. ¿Cómo está el resto del mundo? Estados Unidos, 126.8 trasplantes por millón de habitantes, 6 veces lo que hacemos en Colombia. En España, 102.4 trasplantes por millón de habitantes y en Francia 80.8 trasplantes por millón de habitantes. Quiere decir que nos toca hacer un esfuerzo importante para lograr revertir esa tendencia y lograr tener por lo menos los mismos niveles a los cuales está el resto del mundo. Este es el número de trasplantes que se hicieron en Colombia el año pasado, 1.190 trasplantes efectivos, ¿cierto? Estas son las estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Miren bien que aquí tenemos una parte por donante cadavérico, es decir, una persona que tiene una muerte cerebral y que luego de ello logramos extraer sus órganos, preservarlos y, por supuesto, trasplantarlos con éxito. Y otro tanto son de donantes vivos, usualmente familiares, quienes donan uno de sus órganos pares como los riñones o parte de su hígado para la supervivencia de alguno de sus familiares, ¿cierto? Solo 1.190 trasplantes en el año, pero desafortunadamente la lista de trasplantes en Colombia o la lista de personas que están en trasplante es de casi 4.000 personas, quiere decir que por cada trasplante hay 5 personas en la lista de espera. Esto con un subregistro, no a nivel de la lista de espera, pero sí de las personas que empiezan todo el proceso y el protocolo de quererse meter a una lista de trasplantes. Nuestras unidades renales están llenas de pacientes que no llegan ni siquiera a cumplir los criterios para estar en lista de trasplantes de órganos a pesar de ser candidatos desde el punto de vista médico, o personas que por su condición no se pueden trasladar a los sitios o los lugares donde se hace trasplante de órganos en Colombia, como son las ciudades grandes, y desafortunadamente estas ciudades intermedias como Pereira y las ciudades que nos rodean, pues no tenemos la posibilidad de llegar a ello. ¿Por qué estamos tan retrasados en donación? Pues estas son las causas por las cuales no se logra extraer los órganos en las pacientes o en las personas que fallecen de muerte cerebral. El desacuerdo familiar, 36%, la integridad del cuerpo, 29%, no lograr elaborar adecuadamente el duelo con la familia, el 13%, que hayan tenido la opción de hacer la negación en vida. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese proceso del cual todos tenemos derecho y es de negarnos en caso de que así lo queramos a que nuestros órganos sean extraídos, pero esto debe mediar una notificación judicial o por lo menos notarial y debe estar registrado en el Instituto Nacional de Salud. De resto, todos los colombianos somos donantes de órganos por ley. Las creencias religiosas, 2%, y la creencia del lucro económico en los trasplantes en un 3%. Nosotros somos realmente un encanto, realmente ahí en la película faltaron muchos mitos y leyendas de los que nos rodean, nuestra cultura es increíble, y entonces estos son los factores que afectan la donación de órganos. Uno, la influencia de la religión en Colombia, ¿cierto? Es muy importante porque la mayoría estarían dispuestos a recibir un órgano, pero no a darlo, porque qué miedo llegar al cielo sin el hígado, ¿cierto? Entonces es bastante difícil. Los sistemas de información para el acercamiento con el donante
tienen que ver, y eso es la razón por la cual estamos aquí, la forma en que los profesionales de salud nos acercamos a una familia para lograr la autorización de la extracción y el trasplante de órganos en su familiar que acaba de fallecer. Es bastante difícil esta situación. Y tercero, la capacitación que tenemos desde el punto de vista de detectar el donante, mantener los órganos para poderlos llevar con éxito al trasplante. Entonces, debemos dejarlo conversado. Esta es una de las tareas que tenemos hoy. Ahorita les voy a mostrar el decreto ley donde dice que todos los colombianos somos donantes de órgano a partir de nuestra mayoría de edad, y que hasta que no se medie, como les decía antes, una acción en una notaría donde diga yo no quiero que me extraigan mis órganos, todos lo hacemos. Sin embargo, por estas cosas de los mitos, de las leyendas y de las confrontaciones con las familias, la mayoría de veces no logramos extraer los órganos de los pacientes potencialmente donantes porque tenemos dificultades con la familia y ya empieza a haber una dificultad y un roce y un riesgo para las instituciones que hacen procuramiento de órganos que no dan al caso. Entonces, ¿en qué está la estrategia? En centrar la educación para desmitificar los paradigmas respecto a la donación de órganos y entender que esto es un acto de amor y, por supuesto, algo de responsabilidad social. Hoy tengo la ventaja y el beneficio de estar en un auditorio totalmente sensibilizado. Usualmente las personas que están relacionadas con situaciones al final de la vida o que están en relación con enfermedades catastróficas tienen una sensibilidad especial respecto a esto, y la mayoría de ustedes, si hago la pregunta, estarían dispuestos a donar sus órganos, a donar los órganos de algún familiar y por supuesto a recibir en un momento determinado un órgano o un tejido. Entonces, ¿quiénes se convierten en donantes? Como decía la doctora Benavides ahorita, el cambio en la casuística, el cambio en la epidemiología hace que lo que hace 100 años no se veía en medicina, hoy sí lo estamos viendo, y es el envejecimiento de la población, las enfermedades cardiocerebrovasculares y, por supuesto, el trauma como una connotación importante en la causa de mortalidad. Entonces, ¿quiénes pueden ser candidatos a donación? Uno, si usted está vivo, tiene uno de sus órganos pares funcional y usted tiene un familiar al cual le quiere donar un órgano, pues lo puede hacer cumpliendo unos requisitos. Pero usualmente ¿a quién buscamos? Si es un paciente que tenga unos criterios de muerte cerebral, que tenga una enfermedad catastrófica a nivel del sistema nervioso central, pero que el resto de sus órganos tengan una viabilidad. La enfermedad cerebrovascular es sin duda una de las principales causas, las hemorragias cerebrales, los infartos cerebrales, el trauma es otra de ellas, pero también, y eso tiene que ver con la Liga contra el Cáncer, porque son los pacientes que atendemos, los pacientes que tienen tumores del sistema nervioso central que pueden generar daño cerebral y que no es una contraindicación para llegar a la donación de órganos, así que es muy importante identificarlos. En la Liga contra el Cáncer no solo atendemos pacientes con cáncer, atendemos pacientes de otras entidades nosológicas, pero adicionalmente es que estamos abiertos al público y no sabemos en qué momento una persona que esté esperando consulta o que esté de acompañante nos puede debutar con una enfermedad cerebrovascular, va a estar en la unidad de cuidados intensivos y puede llegar el caso en que desafortunadamente progrese a una muerte cerebral y tenemos que estar en la capacidad de hacer un procuramiento de órganos adecuado, una estabilización para llevarlo a feliz término en punto de vista de trasplantes. Entonces este es el decreto, ¿cierto? El 1805 del 2016, donde dice que todos los colombianos se presume la donación de órganos y que solo si bajo un registro notarial y además de eso, incluido en el Instituto Nacional de Salud, podemos negarnos, ¿cierto? Entonces, uno de los principales mitos es cortar con que la familia se niega a la donación, porque puede que usted quiera, pero su mamá no quiera, o su esposa no quiera, o su hijo no quiera, ¿cierto? En esto el gobierno o el Estado tuvo que intervenir para que aumente la posibilidad de extracción y de donación efectiva de órganos para que nuestra casuística mejore un poquito, ¿cierto? Entonces, en este mismo artículo, decreta que el Instituto Nacional de Salud es el encargado de mantener actualizado ese registro de donantes o de los que se niegan, mejor, a ser donantes de órganos y debe ser consultado previamente por las instituciones que estamos haciendo procuramiento de órganos o mantenimiento del donante cadavérico en pro de trasplantes. Nosotros no podemos hacer ni generar una alerta de donación de órganos a menos de que hayamos
revisado y registrado este registro donde la persona pudo haber manifestado su voluntad de rechazo de la donación de órganos. Y entonces vamos a empezar a desmitificar algunas de esas cosas, ¿cierto? Y entonces, como yo hablaba ahorita del encanto, cuando usted está endeudado y va a comprar algo, dicen, me va a costar un riñón, ¿cierto? Entonces ya asumimos y le ponemos un costo a nuestros órganos. Y eso se va calando en la población y se va calando en nuestra cultura, ¿cierto? Y entonces también está el impacto, por ejemplo, de las redes sociales o de las series, ¿cierto? Una serie de televisión, una serie de Netflix nos da el traste con 5 años de cultura de la donación de órganos, ¿cierto? No, es que a la esposa de Sebastián Martínez, mejor dicho, vea, el médico le quería donar el órgano y se la robó y la mató y etcétera. Entonces esto hace que se genere una serie de mitos que impiden la donación efectiva en Colombia. Hay un decreto, ¿cierto?, que es este, donde el cual en el capítulo 3 nos da unos claros protocolos a los médicos para hacer el diagnóstico de muerte cerebral, ¿cierto? Y es que le tenemos miedo al término muerte cerebral. Queremos oír la palabra coma, estado neurológico insatisfactorio, ¿cierto? Y tenemos, además de eso, las noticias o los reportes anecdóticos de personas que despiertan después de 25 años del coma, ¿cierto? Y malinterpretamos ese tipo de situaciones. Una cosa es el coma, una cosa es el estado neurológico insatisfactorio y otra cosa muy diferente es la muerte cerebral, que tiene que cumplir unos criterios médicos donde no da lugar a confusiones y donde a través de unos estudios clínicos y además de eso paraclínicos y además de eso en el consenso de 2 especialistas diferentes, uno usualmente de cuidados intensivos y el otro de neurociencias, llámese neurología o neurocirugía, estamos totalmente seguros de que la condición del cerebro es irreversible y que ese paciente ha fallecido, porque también tenemos que acostumbrarnos a decir eso. El paciente en muerte cerebral está muerto. No le podemos decir a la familia, él está muy malito, está en muerte cerebral. No, él está muerto. Entonces tenemos que empezar a hablar un poquito de esos términos, para eso. Entonces esto es para decir que la legislación colombiana es muy estricta, que nosotros no podemos salirnos de los protocolos y que esta parte de la definición del paciente con muerte cerebral y la definición del paciente que puede ser candidato a donación de órganos es un protocolo médico basado en hechos científicos, basado en casuística y basado en los mejores elementos evidentes para el paciente. Pero, como decía la doctora Benavides ahorita, es que nosotros los médicos a veces no nos gusta decir mucho la parte de la muerte y lo sentimos como un fracaso en nuestra profesión y como decía ella, nosotros no estamos aquí para evitar muertes, no, o salvar vidas tampoco, nosotros evitamos muertes tempranas, estamos dando más tiempo a nuestros pacientes, pero no estamos aquí para salvar vidas. Y esto simplemente para hablar anecdóticamente que a pesar de que desde hace muchos años tenemos unas situaciones claramente definidas en medicina, el concepto de muerte cerebral ha tenido tantos ires y venires y debates que solo hasta final de 1990 se establecieron unos diagnósticos y unos criterios clínicos que son los que en este momento nosotros tenemos, pero que hasta en el momento actual todavía hay divergencia científica respecto a sí o no son los criterios adecuados y sí o no tendríamos la oportunidad de dejar esos pacientes en espera y esperar otros resultados diferentes. Entonces voy a empezar a desmitificar un poquito de los conceptos que nos pueden alterar y nos pueden afectar la voluntad de donación, ¿cierto? Entonces, respecto a la religión, la mayoría de las religiones están de acuerdo con la donación de órganos y con la recepción de órganos, ¿cierto? Por no más decir la religión católica y las derivadas de la religión católica, que son la mayoría de nuestro medio, pues se basan en la teología y en la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde dice que el principio del amor a los demás a través de la entrega de uno mismo y de la caridad, siendo el principal ejemplo Jesucristo. Y quienes van a misa o vamos a misa y recibimos la comunión, pues estamos pensando en el trasplante del cuerpo y la sangre de Cristo a nuestro cuerpo, así que no habría ninguna contraindicación ni ninguna consideración diferente
para verlo de otra manera diferente con la donación de órganos y tejidos. Solo el judaísmo más ortodoxo está en contra de la donación de órganos. Incluso las personas que son testigos de Jehová aceptan la recepción de órganos y aceptan también la donación de órganos, más no la transfusión sanguínea. Sin embargo, los órganos que nosotros extraemos para llevarlos a trasplante van sin sangre, están totalmente se extrae la sangre, se llenan con un medio de conservación que se llama usualmente custodiol, y por eso ellos aceptan la recepción de órganos y por supuesto la donación. Entonces, como les decía, la mayoría de los colombianos están de acuerdo en recibir órganos si lo necesitan, pero no están de acuerdo o tan de acuerdo en donarlo cuando llega el momento. El tráfico de órganos también es uno de esos mitos que tenemos. Como les dije, donación viene de la palabra regalo. A nadie se le puede pagar por uno de sus órganos. Cuando nosotros hacemos extracción de órganos en una institución de salud para donación, nosotros no podemos cobrar los órganos de ese paciente que luego van a ser trasplantados a otro, solo se cobran los procedimientos médicos inherentes al trasplante, ¿cierto? Y si hablamos de tráfico de órganos, entonces usted diría, pues entonces el que más plata tenga podría acceder a los órganos. Y miren cómo en Colombia la mayoría de los pacientes que son trasplantados corresponden al régimen contributivo, 595, pero una gran cantidad, más de 192 pacientes, pertenecen al régimen subsidiado, que de otra manera no podrían acceder a un trasplante de órganos, puesto que el costo inherente a un trasplante de órganos en nuestro medio está entre los 50 y 100 millones de pesos solo el proceso y el protocolo de la donación más o de la recepción del órgano, más el mantenimiento y los controles que necesita el paciente. Entonces, esto del tráfico de órganos no es tan así. También oímos que es que los extranjeros vienen a trasplantarse órganos de colombianos, pues que porque los colombianos tenemos buen biotipo, que somos grandes, fornidos, entonces, geniales, entonces pues que vienen aquí a llevarse nuestros órganos. En Colombia está prohibido la donación de órganos o el trasplante de órganos a extranjeros que no residan en Colombia, salvo que sean extranjeros que vengan con un donante vivo, ¿cierto? O sea que ellos deben venir con su propio donante y pueden hacerse la cirugía aquí en Colombia. Y miren que estos que se hicieron en Colombia, la mayoría eran con un parentesco como padre, hijo o hermano, que están en la capacidad de donar uno de sus órganos o parte de uno de sus órganos para que su familiar, lo que más quieren, siga adelante. Pero en ningún momento dentro de nuestra estadística está trasplantar personas extranjeras porque vengan a pagar en dólares que se lleven nuestros órganos. Entonces vamos a tratar de desmitificarlo aquí. En cuanto a la educación al personal de salud, es muy importante establecer que entre más barreras tengan las personas para acceder al sistema de salud, más difícil va a ser que accedan también a un regalo como el de donación de órganos. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedades crónicas que van a llegar luego, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular severa, que puede condicionar una muerte cerebral, y han tenido trabas en la atención, han tenido trabas en la recepción, pero que después nosotros vamos a ir todos a ponerles carita de cordero, a pedirles que por favor nos donen sus órganos para otra persona, pues claramente no lo van a hacer porque tienen una carga de frustración sobre el sistema. Entonces es muy importante que el personal de salud tenga en cuenta, uno, la legislación, ¿cierto? Ya no vamos solo a pedir permiso, vamos usualmente a notificar, vamos a informar que la donación de órganos es un concepto de ley. Tenemos que tener muy clara toda la legislación porque no podemos atropellar tampoco los derechos de los pacientes y los derechos de sus familiares. Tenemos que tener muy claros los criterios de búsqueda del potencial donante, ¿cierto? Entonces, quienes estamos sensibilizados con esto o estamos involucrados en esto, siempre estamos pensando en que a veces las medidas que estamos estableciendo ya no van a salvar a ese paciente y ya no van a estar buscando prolongar la vida de ese paciente, sino que vamos a estar buscando mantener un adecuado manejo o perfusión o un mejor cuidado de sus órganos porque van a poder servir para salvar o para prolongar la vida a otras personas. La reanimación y el soporte del potencial donante empieza desde
hospitalización, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente que sufre una condición potencialmente severa y que además de eso tenemos en cuenta y lo tenemos como un potencial donante, pues debemos iniciar la reanimación de ese paciente ahí, no esperar a que se ponga muy malito para llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, porque ya el tiempo que hemos perdido en esos órganos ya nos cobra muchos beneficios. El abordaje a la familia es tan difícil y tan complejo que existen, y vamos a ver ahorita, unos procesos y unos protocolos donde el personal de salud tiene que estar, ¿cierto?, capacitado en primeros auxilios psicológicos, en entrenamiento del manejo del duelo, en la afrontación del duelo con la familia. Esto necesita capacitación y además de eso práctica, como mostraba Bernardo, cuando usted se expone a una persona que tiene experiencia, pues sus resultados son mucho mejores. Lo mismo pasa con esto. Cuando usted nunca en su vida ha dado esta noticia y cuando nunca en su vida ha solicitado, ¿cierto?, la donación de órganos, pues va a ser muy difícil que la familia acceda de manera voluntaria, de manera tranquila, muy diferente a lo que puede suceder cuando estamos entrenados. Una comunicación asertiva y un adecuado manejo del duelo. Entonces, nuestra meta es aumentar la donación de órganos en Colombia. Se necesitan para una serie de pacientes que están gravemente enfermos, pero esto sin un plan pues no funciona. Y este plan es este, ¿cierto? Son unos lineamientos curriculares donde el Instituto Nacional de Salud nos dice qué es lo que debemos tener en cuenta el personal de salud para detectar los donantes, reanimar los donantes, hacer el abordaje con la familia y lograr llevar esos órganos mejor a trasplantes exitosos. Y nosotros en la unidad de la Liga, pues tenemos esto, y es que la ley 1805 del 2016 nos obliga, ¿cierto?, a tener esta serie de elementos y esta serie de protocolos establecidos como parte de nuestro funcionamiento. Una vez nosotros tenemos unidad de cuidados intensivos y prestamos servicios de neurocirugía, estamos expuestos a manejar este tipo de pacientes y necesitamos estar sensibilizados respecto a ese manejo. Esta ley nos obliga, pero no nos anima ni nos motiva. Lo que nos motiva y nos anima es dar mejores resultados de salud para las personas, para nuestros pacientes, y si desafortunadamente ellos fallecen, pues tener la oportunidad de recuperación para otro tanto de pacientes. Entonces, ¿qué hace la unidad de cuidados intensivos? A mí me toca siempre promocionar la UCI de la Liga, pues porque a veces dicen que en la Liga no tenemos UCI, y ¿qué hace una unidad de cuidados intensivos en una unidad de cáncer? Pues hacemos muchas cosas. Entonces, damos apoyo a la cirugía de alta complejidad, damos apoyo a quimioterapia, damos apoyo a los pacientes hospitalizados de alta complejidad, y estamos ahí como un engranaje y un soporte, estamos ahí listos para atender cualquier tipo de emergencia. ¿Cierto? Hacemos el cuidado posoperatorio de nuestros pacientes de cirugía compleja, manejamos las emergencias médicas de los pacientes con cáncer. Usted se puede morir de cáncer o con cáncer, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Hacemos el monitoreo de los pacientes y, por supuesto, adicionalmente, hacemos el soporte del donante cadavérico cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y cuando tengamos la posibilidad de generar una alerta de extracción de órganos para salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, esto de la optimización del potencial donante es un proceso mancomunado de equipo que empieza desde que empezamos a pensar en que un paciente puede ser potencial donante y que la vida se nos va entre los dedos y que el tiempo es vida, es supremamente importante, y que todo el personal esté sensibilizado de que puede que ese paciente vaya a fallecer, pero sus órganos no, y que puede que esos órganos no sirvan para otros pacientes. Esto es lo que hacemos ahí en la unidad de cuidados intensivos, entender que el proceso de trasplante es un proceso técnicamente crítico y que hasta el 25% de los órganos se pierden a pesar de que la familia done, porque no logramos un adecuado mantenimiento del donante cadavérico en nuestras unidades de cuidados intensivos. Así que, por supuesto, todo el personal que esté involucrado en la atención del paciente desde hospitalización o desde cirugía hasta la UCI deben estar totalmente sensibilizados, entrenados en el manejo del paciente en cuidados intensivos.